Un saludo muy especial a todos los que nos escuchan por este medio, y hoy vamos a hablar sobre la identificación de la gran ramera, la iglesia falsa, de la cual el Señor nos habla en su palabra en el libro de Apocalipsis capítulos 17 y 18. Recordemos que así como hay un profeta verdadero, Juan el Bautista, hay un profeta falso. Así como hay un Cristo verdadero, nuestro amado Señor Jesucristo, así también hay un Cristo falso, que es el anticristo. Así como hay una iglesia verdadera, hay una iglesia falsa. Algunos dicen que la gran ramera es una ciudad, un sistema como la computadora o el internet, pero de acuerdo a la palabra de Dios, es una iglesia falsa, una esposa adúltera que no pudo guardar sus votos matrimoniales. La Biblia no menciona a la gran ramera con nombre propio, pero provee información que nos lleva a identificar esa iglesia sin ninguna duda. Vamos a orar primero que todo, que el Señor bendiga este mensaje. Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, te pedimos que el poder de tu Santo Espíritu nos capacite, Señor, para leer tu palabra, para entenderla, para obedecerla, para que esa palabra dé fruto abundante en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis y vamos al capítulo 17 y vamos a comenzar con el versículo 1 y dice así la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Aquí vemos que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Para ver qué significan las muchas aguas, vamos al versículo 15 del mismo capítulo. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esto quiere decir que la iglesia falsa está representada en muchas naciones. Vamos ahora al versículo 2 del mismo capítulo. Con la cual, o sea, con esa iglesia, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fornicación aquí significa infidelidad espiritual, o sea, separación de la doctrina sana de la palabra de Dios. Esa infidelidad está siendo aceptada por los mandatarios del mundo. La única iglesia que tiene embajadores en las naciones es la Iglesia Católica Romana. Sus representantes o embajadores son llamados nuncios apostólicos. El Papa recibe a presidentes y cuando él viaja a las naciones, los reciben los mandatarios de las naciones. Versículo 3 del mismo capítulo nos dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Para entender lo que significan las 7 cabezas, vamos al versículo 9. Para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Nos dice la palabra del Señor que esa iglesia está sentada sobre una ciudad que está sobre 7 montes. La única ciudad del mundo que se extiende sobre 7 montes es la ciudad de Roma. Los montes tienen nombres propios allí en la ciudad de Roma y son los siguientes: el monte Esquilina, Palatina, Aventina, Capitolina, Quirinal, Viminal y Celina. La única influencia de Roma en el mundo entero lo tiene la Iglesia Católica o el Vaticano, que está sentada sobre esos 7 montes. El versículo 12 nos dice que los 10 cuernos son 10 reyes que le darán autoridad al anticristo. Versículo 4 nos dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Púrpura y escarlata es el color característico del Vaticano. Los cardenales que rodean al Papa son conocidos como purpurados, haciendo referencia a los colores púrpura y escarlata. El cáliz de oro es común en la Iglesia Católica, además de muchos objetos adornados con oro, piedras preciosas y otras cosas de valor. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. La madre de las rameras quiere decir que hay muchas iglesias que no son fieles a la palabra de Dios, pero hay una que sobresale por encima de las otras. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La gran ramera ha sido ebria de la sangre de los santos. Primero que todo tenemos que definir la palabra santo. Santo quiere decir, de acuerdo a la palabra del Señor, apartado para Jesucristo. No son las personas que antibíblicamente el Papa declara como santos a través de las llamadas canonizaciones. El apóstol Pablo en varias de sus epístolas se dirige a los miembros de las diferentes iglesias como santos. La Iglesia Católica es responsable de millones de muertes y asesinatos de santos y mártires que rehusaban someterse a la Iglesia Católica.
durante las cruzadas era aprobada allí la invasión a los lugares santos y la muerte de todos los que se presentaban por el camino. Esas cruzadas fueron aprobadas por el Papa Urbano II en el año 1035 y durante la Inquisición, que fue aprobada en el siglo XII por el Papa Lucio III, allí también, durante siglos, con la autoridad del Papa, cristianos fueron torturados, encarcelados, quemados y asesinados por creer en el Evangelio, por no hacer caso a la Iglesia Católica. Los católicos rociaban las cámaras de tortura de los cristianos con lo que ellos llaman agua bendita y decían: «Te amamos, Cristo». Los católicos proclaman que el Papa es el Santo Padre, el pastor de la Iglesia, el representante de Jesucristo en la tierra, cuando de acuerdo a la palabra del Señor, Santo Padre es Dios el Padre, el pastor de la Iglesia es Jesucristo y el representante de Jesucristo en la tierra, de acuerdo a la palabra del Señor, es el Espíritu Santo. Esto quiere decir que un hombre, el Papa, está tomando atribuciones de las tres personas divinas. La palabra Papa no está en la palabra del Señor, tampoco nos dice que Pedro estuvo en Roma, el que ellos llaman que fue su primer Papa. Vamos ahora al libro de Mateo, al capítulo 16, y vamos a leer del versículo 13 al 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí en este versículo 18, el Señor Jesucristo, cuando se refiere a Pedro, se refiere con la palabra griega Petros. Y sobre esta roca, sobre lo que acaba de decir Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca, de acuerdo al griego, la palabra Petra, que quiere decir roca, Petros. Y en Petra son dos palabras diferentes, pero la misma palabra de Dios se comprueba por otros versículos, otros pasajes bíblicos. Y vamos a ver quién es el verdadero fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Y nos dice así la palabra del Señor: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia de Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo está sobre la roca, que es Jesucristo. En el capítulo 18, versículo 13 del mismo libro de Apocalipsis, nos dice la palabra del Señor lo siguiente: La iglesia falsa trafican con almas de los hombres. La Iglesia Católica enseña que con misas, responsos, las almas del purgatorio salen más rápido de ese lugar de tormento. El purgatorio no es bíblico, en ninguna parte de la palabra del Señor se menciona ese lugar. La Basílica de San Pedro en Roma fue construida con dinero procedente de personas que compraban indulgencias vendidas por la Iglesia Católica. Estas indulgencias permitían salir más rápido del purgatorio de acuerdo a la cantidad de dinero. Vendían las indulgencias, y entre ellas la indulgencia plena, que le permitía a la gente más rica comprarla, y quería decir que ellos no pasaban por el purgatorio, sino directamente iban al cielo. La Iglesia Católica nació en el siglo IV, cuando el emperador romano Constantino dejó entrar al cristianismo puro, verdadero, a Roma, y se contaminó cuando fue mezclado con el paganismo romano. Por eso parte del nombre de la Iglesia Católica es apostólica y romana. El mismo libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 nos advierte: Y oí otra voz del cielo que decía: Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Nosotros, gracias a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo, hemos salido de la ignorancia donde estábamos a la luz admirable del Señor Jesucristo. Eso es por una revelación del Espíritu Santo. Pero tenemos la responsabilidad de predicar la palabra a tiempo y a destiempo, para que otros que están en esa ignorancia donde estábamos nosotros no participen de los pecados de la gran ramera. Por eso la palabra advierte: salgan de ella para que no sean partícipes de sus pecados. Los que están en ella están participando de los pecados de la gran ramera. Los quiero animar a que
comuniquemos, prediquemos la palabra del Señor a tiempo y a destiempo. Hay mucha gente que está en este momento sometida a la gran ramera, a las enseñanzas falsas antibíblicas de una iglesia falsa. Por eso, hablemos de la palabra del Señor, pero oremos también por ellos, que el Espíritu Santo les revele su santa palabra y así ellos puedan gozar de las maravillas que el Señor tiene para su pueblo. La palabra del Señor dice que el Señor bendice a su pueblo con toda bendición espiritual y material y nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria de su nombre. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad grande ahora que somos salvos, predicar la palabra a ese pueblo que está todavía en tinieblas. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias porque el poder de tu Santo Espíritu nos ha capacitado para entender tu verdad. Somos libres, verdaderamente libres, porque a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y tú nos has revelado tu santa palabra por el poder de tu Santo Espíritu y somos verdaderamente libres. Sabemos que somos santos porque somos escogidos para servirte. Somos escogidos, Señor, desde antes de la fundación del mundo para ser herederos de la salvación. Te damos gracias, Señor bendito, por nuestros familiares, porque sabemos, Señor, que ellos van a venir a tus caminos. Los ponemos ante tu altar y declaramos que ellos vienen a tus caminos y te sirven, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra a tiempo y a destiempo, con poder, con unción, para que tu palabra dé fruto abundante en todas las personas a quienes predicamos, Señor, tu evangelio transformador y maravilloso. En el nombre precioso de Jesús. Amén.